Buenas tardes, compañeros. En esta sesión vamos a ver algunos ejemplos, bueno, principalmente un ejemplo, pero la idea es que veamos varios ejemplos de redes de Petri para que ustedes afiancen su entendimiento acerca del tema. El primer tema que vamos a ver se llama proceso de dos tanques. En este tanque que están viendo aquí a la derecha tenemos dos procesos principales. El primero es el calentamiento del líquido que entra y el control del nivel de líquido. Entonces esos son los dos procesos que principalmente intervienen en el tanque. Dice, tenemos un proceso consistente de un tanque con líquido y una resistencia calentadora, una entrada de flujo y una salida de flujo, reguladas por válvulas. También se tienen sensores para detectar si el tanque se encuentra a nivel bajo o alto de líquido. Luego dice, el tanque puede ser llenado a partir de la apertura de la válvula de entrada B1 y puede ser drenado por la válvula de salida B2. Ambas válvulas pueden resultar abrir ambas válvulas puede resultar en un comportamiento no definido. Es decir, esto que dice el primer párrafo es, tenemos dos válvulas, B1 abre esta válvula de entrada y B2 abre la válvula de salida. No sabemos qué es lo que pasa si ambas se abren. Esto porque no sabemos cómo está la dinámica interna del tanque, no sabemos su volumen, tampoco sabemos la apertura que tiene tanto la entrada como la salida. Por eso lo consideramos como un estado no interesante para este análisis que vamos a hacer. Es decir, despreciamos el comportamiento si en el dado caso de que ambas válvulas estén abiertas. El siguiente párrafo dice, abrir solo la válvula B1 significa un incremento de líquido. Este incremento está observado por el sensor de nivel bajo y eventualmente por el sensor de nivel alto. Es decir, al abrir la válvula se empieza a llenar el tanque. Primero se activa el sensor B que detecta el nivel bajo y posteriormente se activa el sensor A que detecta el nivel alto de líquido. Es lo que nos dice. De manera similar, abrir únicamente la válvula B2, abrir esta válvula, significa el drenado del tanque. En este caso, el drenado es observado primeramente por el sensor de nivel alto A, es decir, conforme va bajando el nivel, primero el sensor A detecta que ya no hay líquido y posteriormente por el sensor de nivel bajo B, cuando B detecta que ya no hay tampoco nivel bajo de líquido. Luego tenemos, dice abajo, la resistencia que trabaja como calentador E, en este caso es esta resistencia. Puede encenderse o apagarse. Cuando la resistencia está encendida, la temperatura del tanque aumenta hasta que eventualmente el sensor de temperatura T emite una señal que significa que se ha alcanzado una cierta temperatura preestablecida. Si la resistencia se enciende y el tanque está vacío, es un caso no considerado en este ejemplo. Es decir, ¿qué pasaría si se prende la resistencia pero no hay líquido? Pues no lo estamos considerando. Es como si ese caso no existiera en este punto. Solamente consideramos que siempre hay líquido dentro del tanque y la resistencia se enciende. Cuando la resistencia se enciende, la temperatura empieza a aumentar. Ese cambio de temperatura se va detectando por el sensor de temperatura. Este sensor de temperatura emite una señal digital, un 1 o un 0, siempre que se ha alcanzado el valor de preselección. Este valor de preselección el usuario lo pone. Puede ser cualquier valor X que se ponga como temperatura de referencia. Dice, y la pregunta sería cuáles son los procesos y eventos que se deben deducir de la descripción del proceso. Primero que nada tenemos tres sensores, A, B y T. A detecta el nivel alto, B detecta el nivel bajo y T detecta la temperatura. Tenemos tres salidas, B1, B2 y E. B1 es la apertura de la válvula para que entre líquido, B2 es la apertura de la válvula para que salga líquido y E es la activación de la resistencia. Estos dos, también existen dos procesos dentro del tanque, que es el módulo de temperatura donde intervienen T y E, y el módulo de flujo de líquido donde intervienen B1, B2, A y B. Eso es lógico. El control de la apertura de las válvulas va a estar relacionado a los niveles altos y bajos, mientras que el control de temperatura va a estar relacionado entre el sensor de temperatura y el tanque, perdón, y entre E, que es la resistencia activa. Si la resistencia aumenta, el sensor de temperatura lo va a estar detectando. De estos dos procesos, el que nos va a interesar analizar el día de hoy va a ser el proceso del módulo de temperatura donde intervienen T y E. Muy bien, el módulo de temperatura se compone de dos partes, como habíamos visto, que es el sensor de temperatura y la resistencia. Vamos a analizar primero el dispositivo de temperatura. El sensor de temperatura lo podemos considerar como un autómata, un dispositivo que se pone en dos estados, que pueden ser alto y bajo. Claro, este sistema de control es muy, vamos a decirlo, muy simple, pues solamente es una resistencia con
con un sensor de temperatura, donde el sensor de temperatura no tiene detección de valores analógicos, solamente detecta eh, a partir de un valor de referencia, emite una señal de sí o no. Por lo tanto, podemos entender que el sensor de temperatura puede estar en dos estados, arriba o abajo. ¿Abajo y arriba de qué? Pues del valor de referencia de temperatura. Sea cual sea el valor de referencia que se le haya establecido, el sensor de temperatura o estará arriba o estará abajo. ¿Y qué nos va a dar ese cambio? Pues el incremento en la temperatura o el decremento en la temperatura por debajo de ese valor de selección. ¿Cómo funciona esto? Bueno, supongamos que está todo en estado inicial. Tenemos el sensor de temperatura en estado bajo o en estado apagado. Suponemos que la resistencia está prendida y empieza a subir su temperatura. Conforme va subiendo su temperatura, va a llegar un punto en el que va a superar el valor de preselección que hayamos establecido, y entonces esa temperatura que sobrepasa el valor, vamos a llamarlo evento T1. El momento en el que la temperatura está arriba, o toda temperatura que está arriba del valor de preselección, nos va a mandar hacia el estado de temperatura alta. Ahí nos vamos a quedar hasta que de repente se apague la resistencia y la temperatura empiece a bajar. Si la temperatura empieza a bajar, va a llegar un punto en el que la temperatura va a estar por debajo del valor de preselección del sensor de temperatura. Al estar por debajo del valor de preselección, entonces ahora la resistencia se encuentra, perdón, ahora el sensor de temperatura se encuentra en nivel bajo. Ok, esto lo estamos representando como un autómata con dos estados. Entonces decimos que el sensor de temperatura tiene dos estados. Uno donde la temperatura es baja y otro donde la temperatura es alta. Y se compone de dos eventos. Estos eventos son T1 y T0. T1 cuando la temperatura ha incrementado por arriba del valor de preselección del sensor de temperatura. Y T0 cuando cuando el valor de la temperatura ha disminuido lo suficiente para estar por debajo del valor de preselección. Tenemos también el otro módulo, que es el módulo de la resistencia. El módulo de resistencia se compone, eh, es un autómata similar, vamos a representarlo de esta manera, y se compone de dos estados. La resistencia puede estar apagada o encendida, así de sencillo. Una resistencia sencilla puede estar apagada o encendida. Sin embargo, hay unos eventos que lo relacionan directamente con el sensor de temperatura. Esto porque el sensor de temperatura se ve influenciado por el accionamiento del, de la resistencia. Suponemos que existen dos eventos que activan a E1 o a E0. ¿Qué pueden ser E1 y qué pueden ser E0? Una comparación. Por ejemplo, podemos ver si la temperatura T del sensor de temperatura es menor que el valor deseado, entonces activa E1. Si el valor de temperatura en el agua o en el líquido es mayor que el valor de preselección, entonces desactiva la resistencia. Eso puede significar E1 y E0. Eso podemos entender por E1 o E0. Que también podemos ver con la resistencia. Podemos ver que interactúa, como les había dicho, con el sensor de temperatura. ¿De qué manera? Si la resistencia está apagada, va a llegar un punto en el que la temperatura va a estar por debajo del valor de preselección, que es lo que habíamos visto aquí. Si el sensor de temperatura se muestra en high, si se desactiva la resistencia, va a llegar un punto en el cual la temperatura va a estar por debajo del valor eh, del preseleccionado. Cuando ese evento se genere, entonces el sensor de temperatura inmediatamente pasa a estado low, y ese evento es generado directamente por la resistencia E, porque al final de cuentas quien gobierna que el líquido esté caliente o esté frío, o esté a la temperatura que esté, va a ser siempre la resistencia. Por lo tanto, la disminución va a estar relacionada con el apagar la resistencia, mientras que el incremento de temperatura va a estar relacionado con el encendido de la resistencia. Es decir, si la resistencia está encendida, va a llegar un punto en el que va a hacer que la temperatura del agua o del líquido supere el valor preseleccionado. Al seleccionar el valor preseleccionado, el sensor de temperatura se pone en estado high, en estado alto, ¿no? Entonces nos interesaría ver un autómata que relacionara estos dos elementos, tanto T como E. A final de cuentas, ambos forman parte del módulo de temperatura. ¿Cómo podemos relacionarlo? Pues la forma es a través de un modo de sincronización, a través de la composición en paralelo. La composición en paralelo, recuerden, es una forma de modelar
una serie de autómatas que comparten algún proceso. En el caso de las celdas de manufactura, cuando varios autómatas trabajan para la fabricación de un proceso, están interactuando entre ellos. Aquí tenemos un proceso similar, solo que rebajado a algo más sencillo, para poder entender cómo funciona su relación entre ellos. Entonces, de lo primero que podemos obtener, lo primero que podemos ver sería lo que vamos a hacer ahorita. Primero antes de llegar a la composición en paralelo de T con E, primero vamos a obtener sus modelos en red de Petri, a través del modelado de red de Petri. Primero que nada tenemos que, para obtener la red de Petri, primero tenemos que definir el autómata del cual partimos. Por ejemplo, para T tenemos esto, que son el autómata G de T se compone de los estados de X de T, que son los estados low y high, los eventos de T, que son T1 y T0, las funciones de transición, que son cuando estoy en L0 y ocurre T1 me lleva a high, cuando estoy en high y ocurre T0 me lleva a low. Tenemos el grupo de los eventos activos por estado. Para el estado low el único evento activo es T1 y para el estado high el único evento activo es T0. El estado inicial es LO y no hay estados marcados en este autómata, entonces vamos a dejar un grupo vacío ahí. Algo que sí es importante notar es que es un autómata de estado finito. Como es un autómata de estado finito, podemos aplicar esta simple transformación que me dice que si tengo, esto lo habíamos visto en las transparencias previas, si tenemos un diagrama donde pasamos de un estado a otro a través de un evento, entonces lo podemos trasladar a una red de Petri mediante esta pequeña transformación. Aplicando esto, podemos llegar a esta red de Petri. La red de Petri etiquetada de T va a venir siendo la siguiente. Tenemos dos lugares, tenemos dos transiciones que son T1 y T0. Tenemos cuatro arcos de conexión, P1 con T1, P1 con T1, T2 con P2, P2 con T0, T0 con P1. El peso de todos los arcos es de 1. El grupo de los eventos se corresponde con el de las transiciones, porque el etiquetado de transiciones, recuerden que el etiquetado lo que hace es cómo renombrar en la red de Petri a los eventos. En este caso es una simple identidad, porque realmente estamos llamando a los eventos también transiciones. Esto es más que nada por formalidad. Si se dan cuenta, el etiquetado para la red de Petri del evento T1 es igual al mismo T1, el etiquetado de T0 es el mismo T0. El estado inicial de la red de Petri es un token en el lugar 1 y un 0 sin token en el lugar 2. No hay estados marcados. ¿Ok? Otra vez regresando a esta transformación, ¿cómo es posible? Bueno, es lo mismo de aquí. Por ejemplo, si yo tomara si yo quiero ir de low a high a través de T1, para hacer esta transformación, ¿qué tendría que hacer? Uno de los lugares tendría que volverse low, el otro tendría que volverse el lugar de partida, y la transición el evento se convertiría en una transición y después a través de otro arco de conexión llegaría a mi estado de destino. Haciendo esta transformación podemos encontrar la siguiente red de Petri, el lugar 1. ¿Qué es lo que pasa? En este punto, ¿qué transición está habilitada? Solamente T1. Si se habilita T1, entonces el token avanza y llega a P2. En P2 lo único que está activo es la única transición que está habilitada es T0, y entonces me permite regresar a P1, ¿no? ¿Cómo podemos corroborar que esta red de Petri es exactamente la misma o representa el mismo autómata que acabo de ver que este autómata que estamos viendo en pantalla? Bueno, eso lo podemos hacer mediante la ecuación de estado de la red de Petri. Recordemos que la ecuación de estado de la red de Petri nos va a permitir obtener todos los estados de la red a partir de una matriz de incidencia que generamos y de la activación de transiciones en cada estado. Entonces se compone del estado futuro, el estado actual, más la transición habilitada y la matriz de incidencia. De tal manera que si yo quiero conocer un nuevo estado, necesito conocer el estado anterior y el estado actual. Es decir, el estado futuro es igual al estado actual más el vector de transición habilitada multiplicado por la matriz de incidencia. Y los elementos de la matriz de incidencia se componen de las funciones de peso de cada arco de conexión, que corresponden con J y con PI, donde J son el grupo de las transiciones y PI son el grupo de los lugares, ¿no?
¿Cómo podemos ver esto de la matriz de incidencia? Recordemos que tenemos dos lugares y tenemos dos transiciones. Por lo tanto, J va a valer 1 y 2, mientras que I va a valer 1 y 2 también. Pues cada lugar, J corresponde a las filas, mientras que I corresponde a las columnas. Por lo tanto, aquí tenemos a T1 P1, a T0 P1, a T1 P2 y a T0 P2. Si se dan cuenta, las columnas corresponden a los lugares, mientras que las filas corresponden a las transiciones. Aplicamos esta formulita de las funciones de peso. Vemos que el peso de todos es de 1, pero hay que buscar la relevancia, la relación. En este caso no existe, por ejemplo, para A subíndice T1 P1, no existe un arco que se llame T1, P1. Busquémoslo, T1 P1 no existe, por lo tanto lo ponemos 0, pero lo que sí existe es el arco que va de P1 a T1, que es esta parte no existe, pero esta parte sí, entonces es la que coloco. En el otro arco sí existe un arco que vaya de T1 a P2, pero lo que no existe es el arco que vaya de P2 a T1, por lo tanto es 0. Esto lo repito para todos los elementos, aquí en este caso T0 con P1, que sí existe. El que no existe será P1 con T0, y el otro que sí existe es P2 con T0, el que no existe es T0 con P2, ¿no? Muy bien, entonces al sustituir vamos a ver que nos quedan estas sumas, bueno, esta diferencia, 0 menos 1, 1 menos 0, simplificamos y nos va a dar menos 1, esta matriz de incidencia que es cuadrada, es de 2 por 2, ¿no? Ahora, con la matriz de incidencia ya podemos hacer la evolución. Sabemos que en la red de Petri en el estado inicial solamente tenemos habilitada la transición T1, que es la única transición habilitada. Por lo tanto, el vector UT se vuelve 1,0. T1, 1,0. Por lo tanto, sustituyendo en la fórmula de la ecuación de estado, vamos a ver que tenemos que el estado nuevo va a ser igual al estado actual, que es el estado inicial, más el vector de transiciones, que en este caso es 1,0, multiplicado por la matriz de incidencia que teníamos aquí anteriormente. La matriz de incidencia. A multiplicar, vamos a ver que nos va a dar 0,1. Esto quiere decir que este es el nuevo estado. X1-T es el nuevo estado. El nuevo estado es este. Es lo mismo que lo veíamos. Es decir, cuando se ejecuta T1 nos lleva el token hacia P2. Ahora en el estado X1, ¿cuál es la única transición habilitada? Pues T0. Así que cambiamos, lo que va cambiando también en UT ahora va a ser 0,1, porque ahora la transición que está habilitada es T0, ya no es T1 sino es T0, entonces se pone 0,1. Al hacer esta multiplicación, ahora el nuevo estado, el estado de partida es X1, que en este caso es 0,1, 0,1, y el estado nuevo va a ser pues esta multiplicación más esta suma. Obtenemos que nos va a dar 0,1, pero 0,1 corresponde con el estado inicial. Eso quiere decir que ya regresamos al principio. Por lo tanto, esta red de Petri solo tiene dos estados, X1 y X2. Viendo el árbol de evolución, ¿qué es lo que podemos tener? Tenemos que en X0, cuando se ejecuta la transición T1, eso me lleva al estado X1T. Y si ejecuto T0, me regresa al estado inicial, que es X0. Si se dan cuenta, esto se corresponde con el diagrama de transiciones y estados que teníamos aquí en nuestro diagrama de autómata. Si se dan cuenta, son equivalentes. Esto significa que la red de Petri es equivalente a esta representación en autómata. Ahora vamos a obtener la red de Petri, pero de la resistencia. Vamos a ver que tenemos el autómata. Este es el autómata que definimos. La diferencia principal son las funciones de transición, que hay una función de transición que me regresa al mismo punto. En ambos casos, en off y en on, la transición T0 y T1. Aquí tenemos la definición. Los estados son off-on y el conjunto de los eventos de este autómata son T1, T0, E1 y E0, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Podemos ver que los eventos activos en off son T0 y E1, mientras que los eventos activos en on
son T1 y E0, ¿no? Aquí las funciones de transición, si estoy en on y ocurre T1, me lleva otra vez a on. Si estoy en on y ocurre E0, me lleva a off, ¿no? Es un autómata de estado finito, por lo tanto podemos aplicar el mismo procedimiento que hicimos para T y obtener la red de Petri. La red de Petri etiquetada de este autómata sería algo como esto, ¿no? Sería algo como esto. ¿Qué metodología seguir para llegar hasta esta red de Petri? Bueno, es la que tenemos aquí, esta transformación que estamos haciendo. Convertimos esto en el siguiente lugar, en un lugar, los estados los pasamos a lugares y utilizamos el evento se convierte en transición y así podemos hacer la interconexión. Si se dan cuenta, el diagrama es muy parecido a se parece mucho. Y bueno, ese procedimiento fue el que seguí para obtener esta red de Petri. En esta red de Petri tenemos el estado inicial, tenemos más arcos de conexión, tenemos 1, 2, 3, tenemos 4 aquí y tenemos 2 aquí y 2 aquí, son 8 arcos de conexión, todos tienen peso 1, el etiquetado de la red de Petri es el mismo, así que solamente mapea a T1, las transiciones son igual que el grupo de los eventos, son las mismas. Y bueno, ¿qué más podemos ver de esta red de Petri? Pues evolucionarla para ver que corresponda con este diagrama. Entonces, para esto necesitamos obtener la matriz de incidencia. Repetimos el mismo procedimiento. Obviamente aquí abajo están todas las transiciones. Va a incrementar su tamaño, va a ser de 4 por 2 porque tenemos 4 transiciones y 2 estados. Por lo tanto, T1, T0, E1 y E0. Y aquí va a ser P1 y P2. Aplicamos los mismos principios, buscamos, por ejemplo, el arco T1 con P1. No hay un arco que me conecte T1 con P1. Es decir, T1, no hay un arco que me lleve de T1 hacia P1, ni un arco que me lleve de P1 hacia T1. Por lo tanto, ambos son 0. En el caso de T1 con P2, si existe un arco que me lleva de P1, perdón, de P2 a T1 y de T1 a P2, existe un arco. Por lo tanto, hay un arco que me lleva de T1 a P2, que es y un arco que me lleva de P2 a T1. Ambos arcos existen, entonces se ponen en la fórmula. Acá abajo tenemos T0 con P1. T0 con P1, sí, hay una transición que me lleva hay un arco que me lleva de T0 a P1 y también hay un arco que me lleva de P1 a T0. En este caso no hay ningún arco que me lleve de T0 a P2, ni ningún arco que me lleve de P2 a T0, por lo tanto ambos son 0. Acá abajo tenemos, no hay un arco que me lleve de E1 a P1, pero sí hay un arco que me lleva de P1 a E1, que es justamente este arco. Hay un arco que me lleva de E1 a P2, pero no hay un arco que me lleve de P2 a E1. Hay un arco que me lleva de E0 a P1, pero no hay un arco que me lleve de P1 a E0, que es justamente esta ecuación de acá, bueno, que es justamente esta expresión de acá abajo. Aquí al lado tenemos, no hay un arco que me lleve de E0 hacia P2, pero sí hay un arco que me lleva de P2 hacia E0. Simplificando, bueno, sustituyendo, mejor dicho, el peso de la función de peso en cada expresión, nos va a dar 0 menos 0, 1 menos 1. Al final nos queda una matriz de 4 por 2, donde tenemos los primeros 4 elementos estos elementos de acá arriba son ceros, ¿no? ¿Cómo podemos saber si esta matriz está bien? Bueno, hay que multiplicar y obtener los estados nuevos. Si estoy en el estado inicial, es decir, aquí tengo 1,0, este es el estado inicial. ¿Qué transiciones están habilitadas? Tenemos dos transiciones habilitadas, por lo tanto pueden haber dos caminos, T0 y P1. Si ocurre T0, entonces tenemos que que el vector de transición habilitada se corresponde a este es T1, T0, E1 y E0. Por lo tanto, este va a ser T0. Si está habilitado T0, entonces este se pone en 1. Perdón. Este se pone en 1. Al sustituir 1,0, 1, 0, 1, 0, 0, hacemos la multiplicación y al final nos arroja 1,0, es decir, nos regresa al mismo estado inicial, lo cual se correspondería con este comportamiento de que T0 siempre regresa al estado inicial. ¿Ok?
Entonces, podemos ver que nos regresa el estado inicial, que es X0. Ahora el siguiente estado es X2, que es probando disparando a E1. Dijimos que al inicio que había dos transiciones habilitadas, T0 y E1. Ahora vamos a probar con E1. Si se dispara E1 hay que cambiar el vector de transición habilitada. Ahora va a ser 0,01. Sustituimos. Otra vez sigue siendo E0, el estado de partida. Al multiplicar, al hacer la sustitución y la operación, vamos a ver que nos genera un nuevo estado que es 0,1. Este es el estado X2-E. En E2 podemos ver que tenemos habilitadas las transiciones T1 y E0. Es decir, cuando el token avanza de aquí hacia aquí, podemos ver que están habilitados tanto T1 como E0, que es justamente esto de aquí. Cuando evoluciona a través cuando se ocurre T0 me regresa al mismo estado de la red. Si ocurre E1 me lleva al siguiente estado donde el token se mueve. Y en este estado el token tiene dos posibilidades: ejecutar E0 o ejecutar T1. Esa sería la cuestión. Si ejecuta T1, sustituimos. Ahora el nuevo estado del cual estoy partiendo es X2-E, que es 0,1. Ese 0,1 lo pongo aquí. Y estoy viendo, y entonces el vector de transición habilitada va a tener, recuerden que este es T1, este es T0, este es E1 y este es E0. Por lo tanto se le pone un 1 aquí, bajamos esos valores, multiplicamos. Noten que la matriz de incidencia nunca cambia, se mantiene fija. Y al final vemos que si sumamos esto nos va a dar otra vez 0,1, que es X2E. Es justamente el, el estado del cual estamos partiendo. Por lo tanto nos regresa al mismo estado. Ahora si disparamos el estado E0, disparando E0, vamos a ver que tenemos que cambiar la matriz, perdón, el vector de transición habilitada. El estado de partida sigue siendo X2 subíndice E. Sustituimos, vemos que nos va a llevar a un nuevo estado, que bueno, en este caso no es un nuevo estado, sino más bien resulta ser el estado inicial. Es decir, cuando se ejecuta T1 me lleva al mismo estado X2E, y si se ejecuta E0 me lleva otra vez al estado inicial. Es decir, si estoy en el estado inicial, se ejecuta T, me lleva al mismo estado. Si se ejecuta E1 mueve el token y lo lleva hasta este punto. En ese punto el token puede ejecutar a E0, puede ejecutar a T1. Si ejecuta T1 no pasa nada, se queda aquí. Pero si ejecuta E0 me regresa el token al estado inicial. El árbol de evolución de la red de Petri podemos ver más o menos algo como esto. Claramente se corresponde, estoy en el estado inicial. Si se ejecuta E me lleva a X1, si ejecuto X0 me regresa a el estado inicial. Si estoy en X0 y se ejecuta la transición T0, entonces me regresa al mismo estado. Si estoy en X1 y se ejecuta T1, me regresa al mismo estado. Por lo tanto, la evolución de la red de Petri se corresponde con el comportamiento del árbol de la red de Petri se corresponde con el autómata del cual empezamos, ¿no? Por lo tanto, esta representación que tenemos aquí es completamente válida para representar este proceso. Ahora vamos a hacer la composición en paralelo de T y E. Dado que ahorita lo que nos interesa es abundar un poco más en la red de Petri, no voy a tardar tanto en este procedimiento, que normalmente pues sí nos lleva algo de tiempo escribirlo. Yo aquí lo voy a hacer un poco más resumido. Los puntos importantes cuando queremos hacer una composición en paralelo de autómatas es determinar cuáles son los eventos en común. En este caso hay dos eventos en común, que son T1 y T0. Recordar que para todo el autómata parte del estado inicial. El estado inicial en este caso sería low junto con off, y los eventos en común solo se pueden ejecutar si están definidos para el estado de cada elemento que compone la composición en paralelo. Es decir, por ejemplo, aquí se pueden dar cuenta que T0 se ejecuta en high, pero T0 no se puede ejecutar si estoy en high junto con on, porque solamente se puede ejecutar cuando la resistencia está apagada. Es decir, T0 se ejecuta cuando la resistencia está apagada, pero también se ejecuta cuando este está en high. Esa es la coincidencia de la ejecución de T0. ¿Cómo veríamos esto en el autómata? Más o menos algo como esto, ¿no? Aquí ya les dije que está un poco simplificado, pero vamos a empezar. Por ejemplo, el estado inicial es LO con OFF, la combinación de los dos, la composición de los dos estados iniciales.
Y aquí podemos ver cuáles son los estados, los eventos que se disparan en los estados iniciales. Pues son T0 y son T1. Pero, perdón, son T0, E1 y T1. Los eventos independientes son aquellos que no son comunes, por lo tanto tenemos dos eventos independientes que son E1 y E0. Y solamente, y los eventos independientes tienen la característica de que se ejecutan sin importar si en el otro autómata se están ejecutando, porque por lo mismo son independientes. Por ejemplo, en este caso tenemos que T0 se ejecuta en off, T1 se ejecuta en low. Sin embargo, ambos son eventos en común, T1 y T0, por lo tanto, tienen que estar definidos en ambos autómatas. El problema es que en low sí está definido T1, pero en off no está definido T1. Y aquí está definido T0, pero en low no está definido el T0. Entonces ninguno de los dos eventos en común se pueden ejecutar. Por lo tanto, el único evento que se puede ejecutar es E1 porque es independiente. Y aquí lo podemos ver. Si se ejecuta E1 nos va a llevar al siguiente estado, que es low junto con on. Recuerden que cuando se ejecuta un evento independiente únicamente cambia el estado del autómata que ejecutó ese evento independiente. Si nos mantenemos en low, pero se ejecuta, ahora estamos en on. Y aquí en on ya hay más posibilidades, porque aquí en on está habilitado. ¿Qué eventos están habilitados? Tenemos T1 y tenemos a E0, de los cuales T1 es en común. La pregunta es, ¿T1 está habilitado también en low? Y la respuesta es sí. Por lo tanto, T1 se puede disparar y también E0 se puede disparar. Por lo tanto, si se ejecuta E0, vamos a ver que nos va a regresar al estado inicial, pero si se ejecuta T1 nos va a llevar al estado high on. Es decir, perdón, cambiamos de low hacia high cuando se ejecuta T1 y también y cuando se ejecuta T1 en on se mantiene en on, por lo tanto nos manda a high on. Ahora, en high on tenemos, tenemos que se puede ejecutar E0. ¿Por qué solamente se puede ejecutar E0? Porque bueno, otra vez estamos en un punto donde solo se puede ejecutar eventos independientes. En on se puede ejecutar T1 y en low solo se puede ejecutar, perdón, en high solo se puede ejecutar T0. Como T1 es un evento común y como T1 es un evento en común, se requiere que también en high se pueda ejecutar T1. Es decir, estamos aquí. Pero high no puede ejecutar a T1 porque no lo tiene definido. Solo tiene definido a T0. Y high, como tiene definido a T0, requiere que on que on necesariamente tenga definido a T0, pero aún no lo tiene definido. Por lo tanto, ni T1 ni T0 se pueden ejecutar. Pero tenemos un evento independiente que sí se puede ejecutar, que es E0, que es justamente este de aquí. Si se ejecuta E0, modifica el estado del E y nos lleva a off. Ahora estamos en high off. En high off se pueden ejecutar dos cosas. En off tenemos definido T0, pero también en high lo tenemos definido, por lo tanto se puede ejecutar T0. Si se ejecuta T0, me regresa a off, mientras que aquí me lleva a low, que es justamente el estado inicial. Si estoy en high y off y se ejecuta T0, me regresa al estado low y el estado off. ¿Qué otra cosa puede ejecutar? E1. Si se ejecuta, estoy en high y off y se ejecuta E1, me regresa a high on, que es justamente este estado, ¿no? Porque estos son los eventos independientes. Este es el autómata en paralelo, mediante la composición en paralelo de autómatas. Habría que buscar el equivalente en red de Petri de esto. ¿Cómo lo logramos obtener el equivalente de la red de Petri? Bueno, partimos de algo inicial, necesitamos encontrar la red etiquetada que sea la composición de estas dos redes. ¿Cómo podemos conseguir esto? Pues lo primero es que hay que definir las transiciones en común. ¿Qué transiciones tienen en común? Pues T1 y T0. Se dan cuenta este T1, este T0, este T1 y este T0. Y el procedimiento es muy sencillo. Si sabemos que esas transiciones están en común, quiere decir que cuando se ejecutan aquí, también se ejecutan aquí. Por lo tanto, sobreponemos esta transición con su correspondiente T1 y su T0, y este T0 con su correspondiente T0 en la red de Petri. Tan sencillo como eso. Al final, ¿qué nos queda? Nos queda esta red de Petri. Si se dan cuenta, lo único que hice fue mover un poquito ahí los tokens, alargarlo, para hacer que esta coincidiera con esta. Si se dan cuenta, estamos en el lugar 1, y tenemos aquí la transición 1. Si se dan cuenta, añadimos el arco que corresponde. Es decir, si yo quito esta parte de aquí en medio, si yo quitara esto,
Esto sigue siendo, esta red seguiría siendo la misma que esta. Si yo quito este elemento y este elemento, esta red sigue siendo NE, que es la de la resistencia. Entonces lo único que hice fue sobreponer, conectar, desconectar aquí, conectar en T1 y conectar esta salida aquí en P2. Y esta va a ser la nueva red de Petri que yo estoy proponiendo. Ahora, ¿cómo puedo saber que esta red de Petri realmente representa a este autómata? Pues como lo hemos hecho, obtener los datos de la red de Petri. Esta red de Petri nueva tiene 4 lugares que yo he mañosamente puesto. En este caso acomodé de la siguiente manera. Tenemos P1, P2. P1 y P2 corresponden a los 2 lugares de la red de Petri del sensor de temperatura. P3 y P4 van a corresponder a los lugares de la red de Petri de la resistencia. Entonces vamos esos son los 4 lugares que tenemos. Tenemos también 4 transiciones, T1, T0, E1 y E0. Y los arcos de conexión pues son todos estos, que ustedes pueden sacar más con calma. El peso es de 1. Y bueno, lo que sigue es la evolución de la red de Petri. Para observar la evolución de la red de Petri necesito la matriz de incidencia. Aquí la matriz de incidencia se pone más interesante porque son 4 lugares, P1, P2, P3 y P4. Y son 4 transiciones, T1, T0, E1 y E0. Al sustituir todas estas funciones de peso, se recordarán, me da esta matriz de incidencia que se compone de estos elementos. Con esta matriz de incidencia puedo generar el avance de la red de Petri. Entonces, ¿qué puedo tener? Vamos a tener lo siguiente. El estado inicial de la red de Petri, según el marcado que yo tenía, es P1 con P3. Son los que tienen los tokens, por lo tanto, el vector inicial de la red de Petri en el estado, el marcado inicial es 1, 0, 1, 0. Y la única transición que está habilitada es E1. T0 no está habilitada porque requiere un token de P2. E0 no está habilitada. Y E1, perdón, E1 también. E1 es la que está habilitada. T1 tampoco no está habilitada. Se encuentra, requiere un token aquí. E0 no está habilitada porque requieren un token. Por lo tanto, la única transición que está habilitada es E1. Por lo tanto, tenemos que el vector de transición habilitada nos va a dar, recuerden que este es T1, perdón, T0, E1 y es 0. Por lo tanto, esta es nuestra matriz, nuestro vector de transición habilitada. Lo bajamos a la fórmula, nuestro estado inicial, multiplicamos y nos va a generar un nuevo estado que es un marcado de 1, 0, 1. Eso me quiere decir que en primer lugar va a haber un token, en el segundo lugar no va a haber ningún token y en el tercer lugar tampoco, hasta en el cuarto lugar va a haber un token. ¿Ok? En este nuevo estado tenemos 2 transiciones habilitadas. Tenemos habilitadas 2 transiciones T1 y E0. Vamos a probar primero con T1. Entonces el vector de transición habilitada va a ser 1, 0, 0, 0. Y el estado inicial pues va a ser nuestro estado de partida, que en este caso, perdón, el estado de partida es este estado X1, que es 1, 0, 0, 1. Bajamos estos dos valores, aplicamos la matriz de incidencia, multiplicamos por la matriz de incidencia al vector de transición habilitada y lo sumamos al estado actual para generar el nuevo estado. Y vamos a ver que nos va a dar 0, 1, 0, 1, pero ese estado se corresponde con el estado X, se corresponde con, vamos a ver, se corresponde con el estado X2, que ese va a ser justamente estado aquí, ¿no? Tenemos esto y si ejecutamos T1 tiene 2 arcos de entrada, por lo tanto necesita un token, por lo menos, 2 arcos de entrada con peso de 1 cada uno, por lo tanto necesitamos un token del lugar de donde parte ese arco, en este caso es un token de P4 y un token de P1. Cuando se generan los dos tokens, un token se regresa a P4 y el otro token viaja hacia P2, por lo tanto vamos a tener 0, 1, 0, 1, ¿no? 0, 1, 0, 1. Este es un nuevo estado del autómata que es justamente este de acá abajo, ¿no? El estado 2, que vamos a llamar de la red de Petri. Ahora, recuerden que tenemos habilitados tanto a T1 como a E0. Ya ejecutamos a T1, por lo tanto nos falta ejecutar a E0. Si ejecutamos a E0, entonces tenemos que el vector de transición habilitada es 0, 0, 0, 1. Sustituimos, este va a ser X1 y este va a ser nuestro valor de
vector de transición habilitada. Hacemos la multiplicación, sumamos y nos va a dar 1, 0, 1, 0, que justamente es el estado inicial. Es decir, si estamos aquí y se ejecuta E0, nos regresa el token al estado inicial. Cuando se ejecuta E0, cuando se ejecuta la transición E0, nos regresa al estado inicial, que justamente es este, ¿no? Ahora, entonces ya hicimos, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahorita? Vamos a ver el árbol de evolución. El árbol de evolución, estamos aquí, X0, se ejecutó E1 y nos llevó a X1. Aquí se puede ejecutar X1 o X0. Si ejecuto X0 me regresa al estado inicial. Si ejecuto T1 me lleva a un nuevo estado que se llama X2. Vamos a partir del estado X2. En X2 únicamente tenemos habilitado la transición E0. Por lo tanto, se dan cuenta, T0 no se puede ejecutar porque requiere un token de aquí. T1 no puede ejecutarse porque requiere un token de P1. ¿Qué otro no se puede ejecutar? Nada más, el único que se puede ejecutar es E0. Por lo tanto, seleccionando el vector de transición habilitada para E0 y a partir del estado X2, el estado X4, vamos a llamar el estado X4, va a ser igual al estado X2 más el vector de transición habilitada multiplicado por la matriz multiplicado por la matriz A. En este caso nos va a dar lo siguiente: 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1 multiplicado por esta matriz y nos va a dar igual a 0, 1, 1, 0. Este nuevo estado lo vamos a conocer como X4. Entonces cuando se ejecuta E0, el token pasa hacia el lugar P3. Y ahora los que tienen los tokens son P2 y P3. P2 y P2 y P3, ¿no? Ese es el nuevo estado. En el estado X4, tenemos habilitados dos transiciones, T0 y E1. Si probamos con T0, tenemos que el vector de transición habilitada es 0, 1, 0, 0. Bajando el estado X4, que es E0, 1, 1, 0, más el vector de transición, del vector de transición habilitada multiplicado por la matriz, vamos a tener que nos va a llevar a 1, 0, 1, 0, pero es el estado inicial. Eso quiere decir que si estoy en X4 y se ejecuta la transición T0, nos va a llevar al estado inicial. Es decir, estoy aquí T0 está habilitado. Si se ejecuto T0 me va a llevar a... Ejecuto T0, entra un token, pero aquí también entra un token. Un token se va para P1 y otro token se regresa hacia P3, por lo tanto regresamos al estado inicial. Estoy en X4 y se ejecuta E1, entonces ¿qué pasa? E1, entonces tengo que poner el matriz el vector de transición habilitada es 0, 0, 1, 0. Sustituyendo a partir de X4, sustituyendo ese vector de transición habilitada, me va a generar 0, 1, 0, 1, que es el estado X2. Es decir, si ejecuto E1 me va a llevar al estado, si ejecuto E1 me va a llevar al estado 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿no? Que es el estado X2. Aquí hay un pequeño error, creo que el token se me movió. Este token debe estar acá abajo, ¿no? Porque este ya nunca se mueve cuando se ejecuta E1, este token pasa para aquí. Este debió de haberse quedado acá abajo para que se corresponda con el estado que está mencionado acá arriba. Ok, viendo la evolución de la red de Petri, vamos a tener lo siguiente. Cuando estoy en el estado X0, se ejecuta la transición E1, me lleva al estado X1. En esta transición tenemos dos transiciones, en este estado X1 tenemos dos transiciones habilitadas, E0 y T1. Si se ejecuta T1 me va a llevar al estado X2. Si se ejecuta E0 me va a regresar al estado inicial. Si estoy en X2, se puede ejecutar solamente E0. Si se ejecuta E0 me lleva a X4. En X4 puede ocurrir dos cosas, que o se ejecute T0 o se ejecute E1. Si se ejecuta E1 me regresa a X2. Si se ejecuta T0 me va a regresar hasta el estado inicial. Acomodando bien esto, podemos ver que este comportamiento se corresponde justamente con el de nuestra composición en paralelo. Al haber esta equivalencia entre la evolución del árbol al haber esta equivalencia entre la evolución
de la red de Petri, que podemos comprobar mediante su árbol de evolución, y que se corresponde con la composición en paralelo que hicimos de los autómatas, podemos dar por sentado que son equivalentes las representaciones. Es decir, esta representación de red de Petri, esta representación es equivalente a la representación de autómatas, a esta representación de autómatas. ¿Qué nos falta ver? Nos falta ver el módulo de flujo líquido. Recuerden que este sistema de tanque se compone de dos módulos. Esto fue solo para el módulo de temperatura, que se compone del sensor de temperatura y la resistencia. En la siguiente sesión vamos a ver este ejemplo para también finiquitarlo y que quede completo el ejercicio. De momento, revisen esta información. Si hay alguna duda, estoy a sus órdenes. Podemos platicar acerca del tema. Algo que no esté claro, con gusto lo podemos revisar. Que tengan buena tarde.